Señor Canciller Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, gracias por esta entrevista con NTN 24 y Noticias RCN. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Ministro, en primer lugar, ¿cuál es el tamaño, la magnitud de la amenaza que hay sobre la vida de Juan Guaidó y sobre su familia? Amenaza denunciada por usted en la tarde de ayer. ¿Cuál es el tamaño de esa amenaza? Según las informaciones que recibí directamente de los amenazados, la magnitud es seria y por eso resolvimos en el Grupo de Lima hacer la denuncia públicamente, además de responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acto de violencia que se ejerza contra el presidente Guaidó, contra su señora o contra sus familiares. ¿Y en qué consiste esa amenaza? ¿Corre riesgo en Bogotá? ¿Corre riesgo en Venezuela cuando regrese? ¿Cuál es No el quiero detalle? entrar en detalles, simplemente lo fundamental era, desde el punto de vista del Grupo de Lima, dar a conocer esa muy preocupante realidad y responsabilizar a Maduro de cualquier cosa que le suceda al presidente Guaidó. ¿Qué va a pasar con Guaidó en los próximos días? Él ha dicho públicamente que regresa a Venezuela, pero todos sabemos que en Venezuela lo están esperando los agentes del servicio de inteligencia de Maduro. Es decir, ¿es posible que no logre regresar? Yo no querría hablar por el presidente Guaidó. Él naturalmente hará sus análisis y tomará las decisiones, y lo que sí sabe es que cuenta con el apoyo de Colombia en todas las decisiones que tome. Ministro, hay una reacción internacional favorable en torno a las acciones desarrolladas por el gobierno colombiano, por el Grupo de Lima y por la comunidad internacional en general. Pero dentro de Venezuela hay un poco de frustración, porque las ayudas no ingresaron, porque no saben qué va a pasar en el futuro inmediato con Guaidó, porque ellos no ven claro el panorama. ¿Qué les puede decir usted hoy en este momento a los venezolanos que siguen allá padeciendo? Los hermanos venezolanos tienen que tener claro que las cosas siguen avanzando, que el cerco diplomático contra Maduro se sigue estrechando, que el apoyo de la comunidad internacional al gobierno legítimo del presidente Guaidó continúa creciendo, que las sanciones económicas que han tomado varios países o grupos de países están produciendo sus efectos, que en los próximos días muy posiblemente habrá nuevas manifestaciones de reconocimiento al presidente Guaidó, es decir, el hermano pueblo de Venezuela tiene que tener la certeza de que las cosas continúan avanzando en su beneficio y que muy pronto llegará el día en el que los venezolanos puedan elegir libremente el gobierno que deseen tener. Parece que Maduro sigue atornillado, aferrado, que actos como los del sábado no le significan mucha mella, sino que él sigue ahí, tosudo, pegado a ese poder. ¿Esa es la percepción suya? Todo lo contrario, yo no lo veo atornillado, yo lo que lo veo es debilitado, lo veo asustado, lo veo desconcertado, lo veo como se veía a Noriega en sus últimos días, bravucón y sin rumbo, gritando, simplemente gritando mientras la corriente histórica lo lleva y lo lleva y lo lleva hacia el pasado. Maduro es el pasado, Guaidó es el futuro. Maduro es la dictadura, Guaidó es la democracia y la libertad, y muy pronto tendrá que llegar el día en el que los venezolanos puedan elegir libremente el gobierno que deseen tener. Pronto es días, pronto es semanas, ¿qué calcula usted, ministro? Es mejor no calcularlo ni en segundos, ni en minutos, ni en horas, ni en días. Estos procesos históricos van madurando. En el caso del muro de Berlín, el proceso histórico maduró hasta cuando se cayó el muro de Berlín. En el caso de la Unión Soviética, el proceso histórico maduró hasta el momento en el que desapareció la Unión Soviética. En este caso está pasando lo mismo. El proceso histórico está madurando y llegará un momento más temprano que tarde en el que los venezolanos podrán elegir libremente el gobierno que deseen tener. En el pasado más reciente, sábado, hubo una acción concreta, el intento de llevar la ayuda humanitaria. Ayer otra acción concreta, la reunión del Grupo de Lima. Otras 2 o 3 acciones concretas que vengan en los próximos días, ministro, en esa presión. Vendrán muy próximamente más acciones, más acción política, más acción diplomática por parte del Grupo de Lima, más contacto con otras naciones, más diálogo con otros grupos de naciones. Se verán además más sanciones que se están aplicando ya desde cuando el Grupo de Lima tomó la decisión de hacer un catálogo de sanciones para que cada país las aplicara de conformidad con la legislación interna. Esto es un proceso, va en marcha, el clima político sigue aumentando en favor de la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. Innegable, indudable, el protagonismo, si se quiere la palabra, que ha tenido Colombia para liderar a la comunidad internacional en esa presión. ¿Cómo visualizan ustedes la posible salida de Maduro? ¿Que renuncie, que caiga preso y tenga que responder por sus delitos y sus crímenes, que el pueblo vaya y lo saque? ¿Cómo ven ustedes esa posible caída de Maduro? Este es un trabajo multilateral, es un trabajo colectivo de muchas democracias del mundo que están demostrando que la democracia tiene capacidad para defender la democracia de manera pacífica. Y el final de Maduro, que se retire, debe retirarse.
Deben leer lo que son las corrientes de la historia y darse cuenta de que su posición ya quedó en el pasado, que los venezolanos rechazan la dictadura y la imposición y las torturas y la eliminación de la libertad y el respeto a los derechos humanos en ese país que ha presidido dictatorialmente, que se retire y que le dé lugar a la nueva Venezuela, la Venezuela democrática, libre, con economía de mercado sólida, que volverá a ser en esas condiciones una nación fundamental para lo que será el proceso futuro de fortalecimiento de nuestro hemisferio. Maduro se retira. ¿Hay lugar del mundo donde haya espacio para Maduro? Yo no quiero entrar en esos detalles, lo fundamental es que se retire, que salga, que se dé cuenta que la corriente de la historia lo dejó atrás, que la corriente de la historia lo situó en el pasado, un pasado que ya no quieren los venezolanos, un pasado que ya no quiere el mundo y que permita que se abra la puerta del futuro encabezada en Venezuela por Juan Guaidó. Ministro, los militares venezolanos que han decidido ponerse del lado correcto de la historia, darle la espalda a Maduro, venir a buscar ayuda y protección en Colombia, ¿qué tratamiento y qué garantías les están dando ustedes? Desde el punto de vista del estatus migratorio en primer lugar y desde el punto de vista de su vida, de cómo van a poder seguir desarrollando su vida, dejaron sus familias, tienen una situación muy incierta. El estatus migratorio de ellos, primero ministro. Se les facilitará su permanencia en Colombia. Han sido recibidos con cariño, con solidaridad, con afecto y con inmensa gratitud. Han sido recibidos con reconocimiento porque, como usted mismo lo señala, se colocaron del lado correcto de la historia y en este momento se están definiendo acciones adicionales para que puedan tener todas las tranquilidades en nuestro territorio. El número más reciente es de 270 militares, policías y algunos funcionarios venezolanos que han venido a buscar ayuda acá. La mayoría de ellos con sus familias allá. ¿Alguna acción para ayudarles en ese sentido humanitario? Porque en eso estamos. Este es un episodio que acaba de producirse hace muy pocos días. Hoy precisamente hay reuniones en la frontera con ellos. Anoche estuve reunido hasta tarde con funcionarios del gobierno colombiano que están encargados de todo lo que tiene que ver con la frontera. Estuvimos hablando con los funcionarios de ACNUR. Es decir, estamos en la definición de unas medidas muy concretas para favorecer a estos militares venezolanos y sus familias que se colocaron del lado correcto de la historia. Un tema final, ministro, el papel que está jugando Estados Unidos. Todos los analistas coinciden en que son determinantes las decisiones que tomen los militares venezolanos en cuanto al régimen y las acciones que tome Estados Unidos. ¿Qué les dijo el vicepresidente Pence? ¿Cuál es su postura hoy, más allá de lo público y en lo que ustedes nos puedan contar? No, lo que dijo en público lo dijo en privado. Es una posición muy consistente, muy clara y para nosotros es sumamente grato estar trabajando conjuntamente con los Estados Unidos en defensa de valores que compartimos, en defensa de la democracia y en defensa de la libertad. Y déjeme decirle lo siguiente, voy a repetirlo. Aquí lo que está en juego es la demostración de la capacidad de las democracias para defender las democracias pacíficamente. Se está escribiendo historia. Estados Unidos ha hablado de todas las opciones. Colombia, el Grupo de Lima, ha dicho intervención militar no. Pero Estados Unidos tiene su agenda aparte. Intervención militar por parte de Estados Unidos, ¿usted la vería posible? Aquí lo fundamental es reiterarle a la opinión pública nacional e internacional lo que es la posición del Grupo de Lima y la posición de Colombia como país miembro del Grupo de Lima. Estamos adelantando acciones políticas y diplomáticas. Vamos a adelantar más acciones políticas y diplomáticas para crear condiciones que den lugar a que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Yo no veo, ministro, se lo digo con franqueza, una operación de invasión. Yo no veo una operación de infantería. Pero como observador sí podría haber una intervención puntual. ¿Usted me puede comentar sobre esa posibilidad? Mire, yo lo que veo es el crecimiento del clima internacional favorable al gobierno legítimo de Juan Guaidó. Lo que veo es una opinión pública en Venezuela decidida. Lo que veo es el efecto de las sanciones económicas que ya se han tomado. Lo que veo es la actitud desesperada. Mire lo que pasó con el periodista, admirado periodista Jorge Ramos. Esa es una actitud desesperada, es una actitud dictatorial. ¿Necesita alguna otra evidencia el mundo para comprender lo que realmente está sucediendo en Venezuela? Atrocidades que se conocen desde hace muchos años. Eso que pasó con Jorge Ramos y con su equipo periodístico es una demostración adicional. Y le repito, recuerde usted las imágenes de Noriega, mírelas. Miren lo que era Noriega en los últimos días. Bravucón, gritaba, decía que su pueblo lo iba a defender mientras la corriente de la historia lo sacaba para bien de la democracia, del poder. Es lo mismo que está pasando con Maduro.
Bueno, Maduro bravucón, Maduro en las últimas es un Maduro más peligroso. Siempre ha sido peligroso. Ahora lo fundamental es que estamos frente a la perspectiva de que esa negra noche quede atrás y de que veamos el brillo de la democracia y la libertad encabezada en Venezuela por Juan Guaidó. Ministro, muchas gracias. A ustedes muchas gracias.